La mañana del 15 de marzo de 1982 amaneció con un cielo gris sobre Monterrey. Las calles del barrio Independencia bullían con el sonido característico de los vendedores ambulantes, el traqueteo de los camiones de carga y las voces de los niños camino a la escuela. Rosa Delgado, de apenas 7 años, caminaba tomada de la mano de su hermana mayor, Lucía, quien tenía 11. Ambas vestían los uniformes azul marino de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Sus mochilas rebotaban contra sus espaldas mientras caminaban por la banqueta irregular de la avenida Madero. Era una rutina que habían seguido cientos de veces. Salían de su pequeña casa de concreto a las 7:30 de la mañana, pasaban frente a la tienda de Don Esteban, donde compraban dulces los viernes, cruzaban el mercado donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el de las flores, y llegaban a la escuela 15 minutos después. Pero ese día, algo iba a romper esa rutina para siempre. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Lucía recuerda ese día con una claridad que la ha perseguido durante más de 4 décadas. Habían llegado al mercado cuando Rosa le pidió permiso para ir al baño. Lucía dudó por un momento, pero conocían el lugar. El baño público estaba justo al otro lado del pasillo principal, cerca de los puestos de verduras. Le dijo que se apurara, que la esperaría junto al puesto de flores de doña Carmen. Rosa asintió, ajustó su mochila y echó a correr entre los vendedores que acomodaban sus mercancías. Lucía esperó 5 minutos, luego 10. El reloj del mercado marcaba las 8:05, y debían estar en la escuela en 10 minutos. Comenzó a caminar hacia los baños, llamando a su hermana. Revisó el baño de mujeres, pero estaba vacío. Preguntó a los vendedores cercanos. Nadie había visto a una niña con uniforme azul marino. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Corrió de regreso a casa. Su madre, Gabriela Delgado, estaba colgando ropa en el pequeño patio trasero cuando escuchó los gritos desesperados de Lucía. El rostro de la niña estaba empapado en lágrimas. Las palabras salían atropelladas, incoherentes. Gabriela dejó caer las pinzas de madera y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Rosa había desaparecido. En cuestión de minutos, medio barrio estaba buscando a la pequeña. Gabriela corrió al mercado gritando el nombre de su hija hasta quedarse ronca. Su esposo, Manuel Delgado, un mecánico que trabajaba en un taller cerca del centro, llegó 20 minutos después, el overol manchado de grasa, los ojos desorbitados por el terror. Juntos recorrieron cada rincón del mercado, cada callejón, cada tienda. Preguntaron a docenas de personas. Algunos recordaban haber visto a una niña con uniforme azul, pero las descripciones eran vagas, contradictorias. La policía llegó 2 horas después. 2 oficiales tomaron la denuncia con una parsimonia que enfureció a Manuel. Le explicaron que en casos de niños desaparecidos era común que regresaran por su cuenta después de unas horas, que probablemente Rosa se había perdido o asustado y estaba escondida en algún lugar. Pero Gabriela sabía que algo terrible había sucedido. Rosa era una niña obediente, tímida, que nunca se había alejado de casa sin permiso. No era el tipo de niña que se perdería en un mercado que conocía desde que tenía 3 años. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Los Delgado pegaron fotografías de Rosa en cada poste, cada pared, cada tienda del barrio. La imagen mostraba a una niña de cabello negro hasta los hombros, ojos oscuros y redondos, una sonrisa tímida que dejaba ver un diente ligeramente chuecos. Gabriela dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en la sala, esperando escuchar la puerta abrirse, esperando que su hija regresara.
Manuel dejó de ir al taller. Cada día salía con amigos y vecinos a buscar, recorriendo barrios cada vez más lejanos, preguntando en hospitales, orfanatos, estaciones de autobuses. La investigación policial fue tibia desde el principio. En 1982, Monterrey estaba experimentando un crecimiento industrial acelerado. Miles de personas llegaban del campo buscando trabajo en las fábricas. El crimen organizado comenzaba a echar raíces en la ciudad. Los recursos policiales eran limitados y los casos de niños desaparecidos rara vez recibían la atención que merecían. El comandante a cargo del caso, un hombre de bigote espeso llamado Héctor Ramos, les dijo a los Delgado que harían lo posible, pero que sin testigos ni pistas concretas, las posibilidades de encontrar a Rosa viva disminuían con cada día que pasaba. Lucía dejó de ir a la escuela durante semanas. La culpa la consumía como un ácido. Se despertaba gritando en medio de la noche, reviviendo ese momento en el mercado, reprochándose no haber acompañado a su hermana al baño. Gabriela intentaba consolarla, pero ella misma estaba destruida. La casa se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el llanto de Gabriela o las súplicas de Manuel a cualquier santo que pudiera escucharlo. 3 semanas después de la desaparición, llegó el primer testigo, una vendedora del mercado, una mujer mayor llamada Socorro, se presentó en la casa de los Delgado. Con voz temblorosa, contó que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Rosa ese día. La niña estaba junto a un hombre alto, de cabello oscuro y bigote, que la llevaba de la mano hacia la salida del mercado. Socorro pensó que era el padre de la niña, por lo que no le dio importancia en ese momento. Pero cuando vio los carteles con la foto de Rosa, el recuerdo la golpeó como un puñetazo. La policía intentó seguir esta pista, pero era demasiado vaga. No había cámaras de seguridad en el mercado en aquella época. Nadie más recordaba haber visto al hombre descrito por Socorro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó su marcha implacable alrededor de los Delgado, pero dentro de su casa el tiempo se había detenido el 15 de marzo de 1982. Manuel volvió al taller, no porque quisiera, sino porque necesitaban dinero para seguir pagando por la búsqueda. Los carteles, los anuncios en el periódico, las recompensas que ofrecían. Gabriela conseguía hacer la cena, lavar la ropa, barrer el piso, pero todo lo hacía en piloto automático, como un fantasma habitando su propia vida. Lucía regresó a la escuela, pero su rendimiento se desplomó. Las maestras la encontraban mirando por la ventana durante horas, los ojos perdidos en algún lugar lejano. Para 1983, la esperanza se había convertido en una llama débil, parpadeante, a punto de extinguirse. Los policías dejaron de actualizar el caso. Los vecinos dejaron de preguntar. La gente comenzó a susurrar que Rosa probablemente estaba muerta, que era mejor aceptarlo y seguir adelante. Pero Gabriela se negaba. Cada noche encendía una vela frente a la fotografía de Rosa que había colocado en un pequeño altar en la sala. Rezaba, lloraba, le hablaba a su hija como si todavía pudiera escucharla. Los años pasaron como procesiones funerales lentas y dolorosas. Lucía creció convertida en una joven callada, marcada por una tristeza que nunca la abandonó completamente. Se casó a los 23 años con un hombre bueno llamado Roberto. Tuvo 2 hijos, pero jamás dejó de pensar en su hermana. Cada cumpleaños de Rosa, cada 15 de marzo, la familia Delgado se reunía en la casa, ahora más pequeña sin Rosa, y recordaban. Manuel envejeció prematuramente. El cabello se le puso completamente blanco antes de cumplir 50 años. Gabriela desarrolló problemas del corazón que los doctores atribuían al estrés crónico. En 1995, cuando Rosa hubiera cumplido 20 años,
Manuel sufrió un infarto masivo mientras trabajaba en el taller. Murió antes de llegar al hospital. Gabriela quedó destrozada, pero encontró un extraño consuelo en la idea de que Manuel finalmente descansaría de la tortura de no saber qué le había pasado a su hija. En el funeral, Lucía miró el ataúd de su padre y pensó en Rosa, en cómo su desaparición había matado lentamente a su familia, como un veneno que actuaba gota a gota a lo largo de décadas. La vida continuó. Lucía crió a sus hijos, les habló de la tía que nunca conocieron, mantuvo viva la memoria de Rosa de la manera que pudo. Gabriela se mudó a vivir con ella después de la muerte de Manuel. La anciana pasaba horas sentada en el portal, mirando la calle, como si todavía esperara ver a Rosa bajar caminando por la acera, de regreso a casa después de 40 años. En 2010, Lucía comenzó a buscar en Internet. Había leído sobre bases de datos de personas desaparecidas, sobre nuevas tecnologías de identificación, sobre casos fríos que se resolvían décadas después gracias al ADN. Subió la información de Rosa a varios sitios web dedicados a personas desaparecidas. Publicó la fotografía, los detalles de la desaparición, un número de contacto. No esperaba mucho. Era más un acto de desesperación que de esperanza real. Para entonces, Gabriela tenía 82 años y su salud se deterioraba rápidamente. El Alzheimer comenzó a borrar sus recuerdos, pero curiosamente, los recuerdos de Rosa permanecían intactos, cristalinos. Hablaba de su hija pequeña, como si acabara de verla esa mañana. Le preguntaba a Lucía por qué Rosa no había llegado todavía de la escuela. Lucía aprendió a mentirle con dulzura, a decirle que Rosa llegaría pronto, que no se preocupara. Los años siguieron su curso inexorable. Lucía se convirtió en abuela. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. La historia de Rosa se convirtió en una leyenda triste dentro de la familia, el fantasma que todos conocían, pero del que nadie hablaba demasiado porque dolía demasiado. La fotografía de Rosa, ahora descolorida y arrugada en los bordes, seguía en el altar de la sala, rodeada de velas que Lucía encendía religiosamente cada noche. En marzo de 2023, 41 años después de la desaparición, Lucía recibió una llamada que cambiaría todo. Era una trabajadora social de la Fiscalía de Nuevo León, especializada en personas desaparecidas. Su nombre era Daniela Campos, y su voz sonaba contenida, casi temerosa. Le preguntó a Lucía si todavía estaba buscando información sobre Rosa Delgado, desaparecida en 1982. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Después de 4 décadas de silencio, alguien llamaba con noticias sobre su hermana. Daniela le explicó que estaban trabajando en un proyecto de identificación de personas que habían sido encontradas como niños, sin identificación, en los años 80 y 90. Habían comenzado a tomar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas para cotejarlas con una base de datos. Le preguntó si Lucía estaría dispuesta a proporcionar una muestra de ADN. Lucía aceptó sin dudarlo, aunque una parte de ella temía lo que pudieran descubrir. 2 semanas después, Lucía fue a las oficinas de la Fiscalía. Una enfermera le tomó una muestra de sangre con una profesionalidad casi mecánica. Le dijeron que los resultados podrían tardar varios meses, que no se hiciera ilusiones, que las probabilidades de una coincidencia después de tanto tiempo eran mínimas. Lucía asintió, pero por primera vez en décadas sintió un destello de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Gabriela murió en julio de 2023, a los 95 años. En sus últimos días, recuperó una lucidez sorprendente. Le preguntó a Lucía si alguna vez habían encontrado a Rosa.
Lucía, con lágrimas rodando por las mejillas, le contó sobre la prueba de ADN, sobre la posibilidad de finalmente tener respuestas. Gabriela sonrió débilmente y murmuró que sabía que Rosa estaba viva, que siempre lo había sabido en su corazón. Murió esa noche, apretando la fotografía descolorida de su hija pequeña contra el pecho. El funeral de Gabriela fue pequeño, pero emotivo. Lucía enterró a su madre junto a su padre en el Panteón del Carmen. Mientras echaba tierra sobre el ataúd, pensó en lo injusto que era que sus padres hubieran muerto sin saber qué le había pasado a Rosa, sin poder cerrar ese capítulo terrible de sus vidas. Prometió frente a sus tumbas que no descansaría hasta encontrar la verdad. Los meses pasaron lentamente. Lucía intentaba no pensar demasiado en los resultados del ADN, pero era imposible. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón le daba un vuelco. Cada vez que veía un correo electrónico de un remitente desconocido, las manos le temblaban. Sus hijos le decían que no se torturara, que probablemente no encontrarían nada, que después de 41 años era mejor dejar ir el pasado. Pero Lucía no podía. Rosa había sido su responsabilidad ese día en el mercado y había fallado. Necesitaba saber qué le había pasado, aunque la respuesta fuera dolorosa. En noviembre de 2023, Daniela Campos volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que intentaba contener profesionalmente. Le pidió a Lucía que fuera a su oficina lo antes posible, que tenían noticias importantes. Lucía sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Le dijo que iría al día siguiente, aunque cada fibra de su ser quería salir corriendo en ese mismo instante. Esa noche no durmió. Se sentó en la sala, mirando la fotografía de Rosa, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Habrían encontrado sus restos? ¿Habrían identificado a su secuestrador después de todos estos años? ¿O acaso, en el más improbable de los casos, Rosa seguía viva en algún lugar? La cabeza le daba vueltas con posibilidades, cada una más abrumadora que la anterior. Al día siguiente, Lucía llegó a las oficinas de la Fiscalía acompañada de su hijo mayor, David. Daniela Campos las recibió en una sala pequeña y privada. Había otra persona con ella, una mujer de unos 50 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que parecían llevar el peso de 1000 historias tristes. Se presentó como la doctora Patricia Moreno, genetista forense especializada en identificación de ADN. Daniela tomó las manos de Lucía entre las suyas y le dijo con suavidad que tenían una coincidencia. El ADN de Lucía coincidía con el de una mujer que había sido registrada en el sistema años atrás, una mujer que había sido encontrada como niña en 1982, en circunstancias extraordinarias, y que nunca había recuperado su identidad, una mujer que, según todos los indicadores genéticos, era Rosa Delgado. El mundo de Lucía se detuvo. Las palabras de Daniela seguían saliendo de su boca, pero Lucía no podía procesarlas. Su hermana estaba viva. Después de 41 años de búsqueda, de dolor, de noches sin dormir, de velas encendidas y oraciones susurradas, Rosa estaba viva. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. David la abrazó, también llorando, incapaz de creer lo que estaban escuchando. La doctora Moreno les explicó que la coincidencia genética era del 99.9%. No había duda. La mujer en el sistema era Rosa Delgado. Pero había algo más que necesitaban saber, algo que complicaba esta historia increíble. Rosa no recordaba nada de su vida antes de 1982. Había sido encontrada con amnesia, sin poder decir su nombre, de dónde venía o quiénes eran sus padres.
Había crecido con una identidad diferente, en circunstancias que ahora estaban comenzando a desentrañar. Lucía sintió una mezcla de euforia y miedo. Su hermana estaba viva, pero era una desconocida. ¿Cómo sería ese reencuentro después de 4 décadas? ¿Qué le había pasado a Rosa durante todos estos años? ¿Por qué no recordaba nada? Las preguntas se agolpaban en su mente como un enjambre de abejas furiosas. Daniela les dijo que necesitarían tiempo para coordinar el reencuentro, que había protocolos que seguir, que Rosa necesitaba ser preparada psicológicamente para este encuentro con una familia que no recordaba. Lucía salió de esa oficina caminando como en una nube. El mundo parecía más brillante, los colores más vívidos. Su hermana estaba viva. Después de 41 años, finalmente tenían una respuesta. Lloró todo el camino a casa, lágrimas de alegría mezcladas con tristeza por sus padres, que habían muerto sin saber la verdad. Pensó en Gabriela, en cómo había insistido hasta el final en que Rosa seguía viva. Tenía razón, siempre tuvo razón. En los días siguientes, Lucía recibió más información. Rosa había sido encontrada en junio de 1982, 3 meses después de su desaparición, en un pueblo pequeño cerca de Saltillo llamado San Antonio de las Alazanas. Una pareja de campesinos la había encontrado vagando sola por un camino de terracería, desorientada, incapaz de recordar su nombre o de dónde venía. Tenía una herida sanando en la cabeza, lo que sugería un trauma que podría explicar la amnesia. La pareja, sin hijos y con buenas intenciones pero poca educación, no reportó el hallazgo a las autoridades. En esas zonas rurales, en 1982, la desconfianza hacia la policía era profunda. Asumieron que la niña había sido abandonada por padres que no podían cuidarla, algo no inusual en aquellos tiempos de crisis económica. Decidieron quedársela, criarla como propia. Le pusieron un nombre nuevo: Elena Márquez. Elena creció en San Antonio de las Alazanas, sin saber que tenía otra identidad, otra familia que la había buscado desesperadamente durante años. Los Márquez fueron buenos con ella, la trataron como a una hija, le dieron educación y amor. Pero Elena siempre sintió que algo faltaba, como si hubiera un vacío en su interior que no podía explicar. Tenía sueños recurrentes, fragmentos de imágenes que no podía situar. Un mercado bullicioso, el olor a tortillas, una niña mayor tomándola de la mano. Pero nunca pudo darle sentido a esos recuerdos difusos. En 2015, cuando los Márquez murieron con pocos meses de diferencia, Elena comenzó a buscar respuestas sobre su pasado. Sabía que había algo extraño en su historia, en cómo sus padres nunca tenían respuestas claras sobre sus primeros años. Encontró documentos en la casa que confirmaban que su adopción había sido informal, sin papeles legales. Decidió registrarse en bases de datos de ADN, con la esperanza de encontrar familiares biológicos. Ese registro, años después, fue lo que finalmente la conectó con Lucía. El reencuentro fue programado para diciembre de 2023 en las mismas oficinas de la Fiscalía, con el apoyo de psicólogos especializados en trauma y reunificación familiar. Lucía llegó temblando, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en la sala podían escucharlo. Cuando la puerta se abrió y Elena entró, el tiempo pareció detenerse. Elena era una mujer de 48 años, de estatura media, con el mismo cabello negro que Rosa había tenido de niña, ahora con algunas canas. Pero lo que detuvo el corazón de Lucía fueron los ojos. Eran los mismos ojos oscuros y redondos que recordaba de su hermana pequeña, los mismos que había visto en la fotografía descolorida durante 41 años. Y cuando Elena sonrió nerviosamente, Lucía vio el mismo diente ligeramente chueco.
Se miraron durante lo que pareció una eternidad. Lucía comenzó a llorar sin poder controlarse. Elena también tenía lágrimas en los ojos, aunque no estaba segura de por qué. No recordaba a esta mujer, no recordaba haber tenido una hermana, pero algo en lo profundo de su ser reconocía este momento como significativo, como el final de una búsqueda que no sabía que estaba realizando. Lucía dio un paso adelante y susurró con voz quebrada: «Rosa». Elena negó con la cabeza suavemente y respondió: «Me llamo Elena». Pero entonces Lucía le mostró la fotografía vieja, la de la niña de 7 años, con uniforme azul marino, y Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Esa niña le resultaba familiar de una manera que no podía explicar, como mirarse en un espejo del pasado. Los psicólogos moderaron el encuentro con cuidado, explicaron a Elena o Rosa la historia de su desaparición, lo que su familia había sufrido, cómo la habían buscado durante décadas. Le mostraron más fotografías de Gabriela y Manuel, de la casa en el barrio Independencia, del mercado donde desapareció. Elena las miraba con una mezcla de fascinación y dolor, tratando de forzar recuerdos que permanecían obstinadamente fuera de su alcance. Lucía le habló de ese último día, de cómo la había esperado junto al puesto de flores, de cómo nunca se perdonó haberla dejado ir sola al baño. Le habló de sus padres, de cómo la búsqueda los había consumido, de cómo habían muerto sin saber que ella estaba viva. Elena escuchaba, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, llorando por una familia que no recordaba, pero que claramente la había amado profundamente. El encuentro duró casi 3 horas. Al final, cuando los psicólogos sugirieron que necesitaban descansar, Elena hizo algo inesperado. Se acercó a Lucía y la abrazó. Fue un abrazo dubitativo al principio, pero luego se volvió más fuerte, como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía. Lucía la abrazó de vuelta, con 41 años de amor reprimido, de dolor, de esperanza y de alivio fluyendo entre ellas. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción lento y emocional. Elena aceptó comenzar a usar el nombre Rosa, al menos cuando estaba con Lucía y su familia. Los doctores explicaron que la amnesia probablemente había sido causada por el trauma, tanto físico como psicológico, de lo que fuera que le había pasado durante esos 3 meses perdidos entre su desaparición y su hallazgo. Probablemente nunca recuperaría esos recuerdos, y tampoco los de su vida antes de esa fecha. La investigación sobre qué le había pasado exactamente a Rosa se reactivó. Los detectives revisaron archivos viejos, buscaron conexiones, trataron de reconstruir lo que había sucedido. La teoría predominante era que había sido secuestrada por alguien en el mercado, probablemente el hombre que la vendedora Socorro había visto, que la había mantenido cautiva durante semanas o meses y que en algún momento algo había salido mal. Quizás el secuestrador había entrado en pánico, quizás Rosa había intentado escapar y se había golpeado la cabeza. Por alguna razón, la había abandonado en ese camino rural donde los Márquez la encontraron. Nunca pudieron identificar al secuestrador. Demasiado tiempo había pasado, demasiadas pistas se habían perdido. Pero en cierto sentido, eso dejó de ser lo más importante para Lucía. Lo importante era que su hermana había sobrevivido, que había tenido una vida, que contra todas las probabilidades se habían vuelto a encontrar. Rosa comenzó a visitar Monterrey regularmente. Lucía le mostró la casa donde habían crecido juntas, ahora ocupada por otra familia, pero todavía reconocible. Le mostró el mercado, el camino que solían tomar a la escuela. Rosa caminaba por esos lugares con una sensación extraña de déjà vu, como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía.
A veces, cuando cerraba los ojos, podía oler las tortillas recién hechas, escuchar el bullicio de los vendedores, sentir una mano más grande tomando la suya. En marzo de 2024, exactamente 42 años después de su desaparición, Rosa y Lucía visitaron juntas las tumbas de Gabriela y Manuel. Lucía le contó historias de sus padres, de cómo la habían amado, de cómo nunca se habían rendido. Rosa colocó flores en ambas tumbas y lloró por los padres que no recordaba, pero que claramente la habían querido más que a nada en el mundo. La historia del reencuentro de las hermanas Delgado se volvió noticia nacional. Periódicos y programas de televisión cubrieron el caso, asombrados por esta resolución increíble después de 4 décadas. Otras familias con personas desaparecidas se acercaron a Lucía, preguntándole cómo lo había logrado, buscando esperanza en su historia. Lucía compartió su experiencia, animó a otros a registrar su ADN, a nunca rendirse, a mantener viva la esperanza incluso cuando parezca imposible. Rosa tuvo que procesar esta nueva realidad, que ella era Rosa Delgado, que había tenido otra vida antes de ser Elena Márquez, que tenía una familia que la había estado buscando durante 41 años. Fue un proceso difícil, a veces doloroso. Hubo momentos en que se sintió abrumada, en que no sabía quién era realmente. ¿Era Rosa o Elena? ¿Podía ser ambas? Con ayuda de terapia y con el apoyo incondicional de Lucía, Rosa comenzó a construir un puente entre sus dos identidades. No podía recuperar los recuerdos de su infancia, pero podía crear nuevos recuerdos con la familia que había perdido. Conoció a sus sobrinos nietos. Se convirtió en parte de celebraciones familiares, de comidas dominicales, de conversaciones nocturnas con Lucía, donde se contaban sus vidas. Lucía finalmente pudo liberarse de la culpa que había cargado durante más de 4 décadas. En las sesiones de terapia familiar, Rosa le dijo una y otra vez que no la culpaba, que habían sido solo niñas, que nada de lo que pasó fue su culpa. Gradualmente, Lucía comenzó a creerlo. El peso que había llevado en el pecho durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. En junio de 2024, Rosa decidió mudarse a Monterrey. Había pasado toda su vida adulta en Saltillo, pero sentía que necesitaba estar más cerca de esta familia que había descubierto, de esta hermana que había esperado tanto tiempo por ella. Encontró un departamento pequeño cerca de la casa de Lucía. Comenzó a trabajar como administrativa en una clínica, construyó una nueva vida, o quizás recuperó la vida que le habían arrebatado. Las hermanas desarrollaron una rutina. Se veían al menos 3 veces por semana. Tomaban café juntas, iban al mercado juntas, una actividad que Rosa encontró terapéutica a pesar de que no recordaba su desaparición en ese lugar. Lucía le hablaba de su infancia, le contaba historias de cuando eran pequeñas, tratando de darle a Rosa un sentido de su historia perdida. Rosa descubrió que tenía un talento para la cocina, específicamente para hacer tamales. No sabía de dónde venía esa habilidad, hasta que Lucía le contó que Gabriela era famosa en el barrio por sus tamales, que solía pasar horas enseñándole a Rosa cuando era pequeña. Aunque Rosa no recordaba esas lecciones, su cuerpo sí. Era como si sus manos recordaran lo que su mente había olvidado. En diciembre de 2024, la familia Delgado tuvo su primera Navidad completa en 43 años. La casa de Lucía estaba llena de gente, sus hijos, nietos, primos lejanos que habían seguido la historia del reencuentro. Rosa estaba en el centro de todo, rodeada de amor, de aceptación, de una familia que había esperado toda una vida para tenerla de vuelta. Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa y Lucía se sentaron juntas en el portal, mirando las luces navideñas que decoraban la calle.
Rosa tomó la mano de su hermana mayor y le agradeció por nunca haberse rendido, por mantener viva su memoria durante todos esos años. Lucía apretó su mano de vuelta y le dijo que volvería a hacerlo 1000 veces, que el amor no conoce límites de tiempo ni distancia. La historia de Rosa Delgado no tuvo el final que su familia había temido durante décadas. No fue una historia de tragedia sin resolución, sino de resistencia, de esperanza que se negó a morir, de una prueba de ADN que después de 41 años finalmente cambió todo. Fue una historia sobre el poder del amor familiar, sobre cómo los lazos de sangre pueden sobrevivir el tiempo, la distancia y hasta la pérdida de memoria. Rosa sabía que probablemente nunca recuperaría los recuerdos de su infancia, de sus padres, de la niña que había sido antes de ese día de marzo de 1982. Pero estaba construyendo algo nuevo, algo igual de valioso, nuevos recuerdos con la hermana que la había buscado incansablemente, con una familia que la había amado incluso cuando creían que estaba perdida para siempre. En las noches, cuando cerraba los ojos, Rosa ya no se sentía incompleta. Los sueños confusos que la habían perseguido durante décadas habían encontrado contexto. El mercado era el lugar donde se había perdido. La niña tomándola de la mano era Lucía. El olor a tortillas era el hogar que había olvidado, pero que ahora estaba recuperando. Las piezas de su rompecabezas personal finalmente estaban encajando en su lugar. Lucía, por su parte, había aprendido que nunca es tarde para los milagros. Había pasado más de 4 décadas buscando a su hermana, cargando con la culpa, manteniendo viva una esperanza que todos le decían que abandonara. Y al final, cuando menos lo esperaba, cuando sus padres ya no estaban para verlo, el milagro había sucedido. Su hermana pequeña, la niña que había desaparecido en un mercado de Monterrey una mañana de marzo, había regresado. La prueba de ADN no solo había resuelto un misterio de 4 décadas, sino que había sanado una familia rota. Había dado respuestas a preguntas que habían atormentado a Lucía cada día de su vida adulta. Había demostrado que Gabriela tenía razón, que una madre sabe en su corazón cuando su hija todavía está en este mundo. Y más importante aún, había dado a 2 hermanas la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, de reconstruir un lazo que el destino había intentado romper pero que resultó ser más fuerte que el tiempo mismo. En marzo de 2025, Rosa y Lucía volvieron al mercado de Independencia. Caminaron juntas por los mismos pasillos donde Rosa había desaparecido 43 años atrás. Ya no había dolor en ese acto, solo reconciliación. Se detuvieron frente al puesto de flores donde Lucía había esperado ese día, y Rosa colocó un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Gabriela, en honor a la madre que no recordaba, pero que sabía que la había amado incondicionalmente. Las vendedoras del mercado, muchas de ellas hijas o nietas de las que habían estado allí en 1982, reconocieron a las hermanas por las noticias. Las rodearon con palabras de apoyo, de felicitaciones, de asombro ante esta historia increíble. El mercado, que había sido el lugar del peor momento de sus vidas, se transformó en un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de finales felices que llegan cuando menos los esperas. Rosa miró a su hermana mayor, ahora una mujer de 64 años con arrugas alrededor de los ojos y cabello salpicado de canas, y sintió un amor profundo que no podía explicar racionalmente. No recordaba haber crecido con ella, no recordaba esos primeros 7 años de su vida, pero su corazón reconocía a esta mujer como familia, como hogar, como la persona que nunca se había rendido en encontrarla. Y Lucía, mirando a su hermana pequeña,
Ahora una mujer de 49 años, que había vivido toda una vida con otro nombre, sintió una paz que no había experimentado desde 1982. Finalmente podía dormir sin culpa, sin preguntarse qué habría pasado si hubiera acompañado a Rosa al baño ese día. Finalmente podía vivir sin el peso de la búsqueda interminable. Su hermana estaba viva, estaba aquí, estaba a salvo. La historia de Rosa Delgado se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias en México que buscan a personas desaparecidas. Demostró que nunca es tarde para encontrar respuestas, que la tecnología del ADN puede resolver misterios de décadas, que vale la pena seguir buscando incluso cuando todos te dicen que es imposible. Inspiró a muchos a registrar su ADN en bases de datos, a nunca rendirse, a mantener viva la esperanza. Pero más allá del impacto público, más allá de las noticias y las entrevistas, la historia de Rosa era simplemente la historia de dos hermanas que el destino había separado y que contra todas las probabilidades habían vuelto a encontrarse. Era la historia de una familia que había sido destrozada por una tragedia, pero que había encontrado la manera de sanar, de reconstruirse, de seguir adelante juntos. En las noches tranquilas, cuando Rosa se sentaba en su departamento de Monterrey, a veces sentía una presencia cálida a su alrededor, como si Gabriela y Manuel estuvieran allí con ella, orgullosos de la mujer en que se había convertido, felices de que finalmente estuviera de vuelta con su familia. Y aunque no podía verlos ni recordarlos, sabía en su corazón que habían sido personas extraordinarias que la habían amado profundamente. La prueba de ADN había cambiado todo. Había respondido una pregunta de 41 años. Había reunido a una familia. Había demostrado que el amor puede sobrevivir décadas de separación. Y había dado a Rosa Delgado, también conocida como Elena Márquez, algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo, su identidad verdadera, su historia real, y una familia que la había estado esperando con los brazos abiertos durante más de 4 décadas. Y así, en las calles de Monterrey, en el mismo barrio donde todo comenzó en 1982, dos hermanas caminaban juntas nuevamente, reconstruyendo un lazo que nunca debió romperse, escribiendo un nuevo capítulo en una historia que todos creían que había terminado en tragedia, pero que resultó ser una historia de amor, resistencia y el poder inquebrantable de la esperanza familiar.